Tengo hojas y no soy árbol. Te hablo sin tener voz. Te ayudo a conocer el mundo. ¿Puedes adivinar quién soy? De seguro que pudiste adivinar de quién hablo, a quién me refiero. Mis pequeños y grandes amigos del Centro León, bienvenidos a esta celebración virtual de la actividad Cuentacuentos. Como estamos quedados en casa por asuntos del protegernos del coronavirus, esta celebración se hará en casita, pero igual vamos a celebrar y vamos a disfrutar y vamos a hacer la fiesta grande a algo que nos da mucha alegría, mucho placer a todos, como es el libro. Abril es el mes del libro. Dos celebraciones importantes ocurren en este mes. El día 2 se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el día 23 de abril es la celebración grande del Día Internacional del Libro, que esta vez, por la situación que tenemos con la pandemia, no pudimos hacer la fiesta grande de la Feria del Libro y todos los eventos maravillosos que se hacen para celebrar el libro. Ahora vamos a compartir una historia maravillosa, un cuento que me lo regaló la misma persona que lo escribió. Te presento a Adela Bach y María Adela lo supone. Ambas son argentinas. Adela es escritora y María Delia es ilustradora. Ellas dos escribieron una historia que a mí me encanta. Había una vez un libro, pero este no era un libro cualquiera. Era un libro muy, pero que muy especial, casi mágico. Vamos a conocer la historia que cuenta Delia y Adela. Había una vez un libro, era un libro nuevo que estaba en una escuela junto con muchos otros libros. En esa escuela había una maestra que todos los días leía cuentos hermosos a los niños. A veces leía cuentos de viajes en cohetes y a los niños les parecía que visitaban la galaxia y los planetas. Otras veces la maestra leía cuentos de piratas y a los niños les parecía que navegaban en grandes barcos y encontraban maravillosos tesoros. Otras veces la maestra leía cuentos de alfombras mágicas que llegaban hasta las montañas más altas. También leía cuentos de dragones que lanzaban fuego por la boca y cuentos de dinosaurios gigantes, de príncipes, de princesas y muchas otras maravillosas historias. Un día, la maestra tomó en sus manos un libro titulado El árbol de las manzanas. Adentro, el libro tenía muchas palabras y muchos dibujos hermosos. Había un árbol con muchas ramas que a veces tenían flores, a veces tenían manzanas, pero a veces no tenían nada. La maestra sostuvo el libro entre sus manos y estaba por empezar a leer cuando de pronto un gran viento abrió la ventana del salón y revolvió los cabellos de los niños. Hizo volar los lápices, las gomas, las libretas, abrió y cerró varias veces la puerta hasta que el libro llamado El árbol de las manzanas cayó abierto al piso y las hojas del libro empezaron a moverse muy rápidamente. ¿Y qué sucedió? Al final, el viento se detuvo. Los niños regresaron a sus lugares
Y cuando todos se inclinaron para recoger las cosas que se habían caído en el piso, vieron que había muchísimas manzanas por todo el salón. Aquello les causó mucha gracia y rieron por largo rato. Cuando se cansaron de reír, cada niño agarró una manzana y ¡ñop!, se la comió. Como el reloj indicaba que era la hora de despachar, la campana sonó y todos los niños fueron a sus casas muy, pero muy contentos. Al día siguiente, cuando la maestra preguntó en el salón cuál libro quería que les leyeran, adivinen qué, los niños volvieron a pedir El árbol de las manzanas. Entonces la maestra agarró el libro y leyó por un rato. Después preguntó si alguno de los niños quería continuar leyendo. Sonia, una niña que estaba en la quinta fila, levantó la mano y la maestra le pasó el libro El árbol de las manzanas. Y en ese momento, de las páginas del libro empezaron a caer nuevamente manzanas por todo el salón. Entonces, cada niño agarró una manzana y se la comió. Y como había muchas manzanas, llevaron algunas para sus casas. Durante todas las semanas, los niños quisieron continuar leyendo el libro El árbol de las manzanas. Y todos los días, cuando alguien levantaba el libro en el aire para pasárselo a otro, adivinen qué, el salón se llenaba de manzanas ricas. Hasta que un día, cuando estaban por empezar a leer, algo extraño sucedió. El viento volvió a soplar, golpeó la ventana y tan fuerte fue ese viento que se llevó los lápices, las mochilas, las reglas y todos salieron volando por la ventana. Y adivinen qué, también el libro El árbol de las manzanas salió por la ventana. Los niños entonces corrieron junto a la maestra para buscar las cosas que había volado el viento y encontraron las mochilas, encontraron las reglas, los lápices, pero se decepcionaron mucho cuando no encontraron el libro El árbol de las manzanas y se pusieron muy tristes, pero muy tristes. Tan triste porque a todos les encantaba mucho aquel libro. Y entonces tomaron la decisión de buscarlo. Y fueron a buscarlo por las calles de la ciudad, sobre los techos de las casas, dentro de las chimeneas, pero no encontraron nada. Siguieron buscando por los parques, en los jardines, en los autobuses, arriba de las mesas, debajo de las camas, pero tampoco allí encontraron el libro. Después lo buscaron dentro de los armarios, dentro de los refrigeradores, abajo de las estufas, pero tampoco allí estaba aquel libro. Entonces se sintieron muy tristes y tal vez hubieran seguido así de triste por mucho tiempo si no se le hubiera ocurrido un día que estaban en el salón una maravillosa idea. La maestra le dijo a los niños que, como les había gustado tanto el cuento del árbol de las manzanas, podían escribir ellos la historia. A los niños le pareció una estupenda idea y como el cuento les había gustado tanto, se lo habían aprendido y pudieron escribirlo de nuevo. Y entonces
no solo escribieron el cuento del árbol de las manzanas, sino que inventaron nuevos cuentos. Y ahora en el aula no solamente caen manzanas, sino también peras, naranjas, guineos y muchas historias maravillosas más. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y espero que a todos les haya gustado, porque ¿quién no quisiera tener en sus manos, tener en su casa, tener en su escuela un libro como este? Un libro que hace que sucedan cosas mágicas. Pero me gusta mucho lo que cuentan en la historia al final. El libro se perdió, el viento se lo llevó, lo desapareció. ¿Quién sabe a dónde? ¿Piensas tú a dónde fue a parar aquel libro? Tal vez a otra escuela, tal vez a otro salón de clase donde había niños necesitados de despertar su imaginación, de disfrutar tanto como ellos habían disfrutado con aquel libro. Y entonces lo mejor de todo fue que decidieron reescribir el cuento, reescribir la historia. Y no solo les entusiasmó tanto, les gustó tanto el ejercicio de escribir, que escribieron un montón de historias maravillosas más. Y ahora que estamos en casa, que tenemos que quedarnos en casa para protegernos de la enfermedad del coronavirus, podemos hacer el ejercicio de escribir historias. Aquellas historias que nos inventamos. A veces papi y mami se inventan cuentos para contárnoslo, para contárselos a ustedes. Y entonces, ¿por qué no podemos escribir esos libros? Yo conozco la historia de un libro que se llama Margarita y la nube, que surgió de la imaginación de una madre que cada noche contaba un cuento a su hija, y al día siguiente, para que no se le olvidara, ella hacía un dibujo de la historia que contaba. Y entonces luego un escritor, el León David, le escribió un texto a las imágenes que ella hizo, y de esa manera surgió el libro Margarita y la nube, un libro que te invito a conocer. Entonces celebramos el Día del Libro, leyendo libros como El árbol de las manzanas, leyendo cuentos como este y leyendo otros cuentos maravillosos. Hasta el próximo encuentro en el Cuentacuento, te dice el tío Nelson. Érase una y otra vez, algo que empieza y que nunca acaba, aunque se duerma quien lo escuchaba. Érase una vez y otra después. Los versos cuentan también, versos emocionantes y chispeantes que hablaban de cosas que no se ven en otra parte. Érase una vez y luego otra vez. Quiero invitarte a conocer algunas historias de las que me han acompañado por mucho tiempo, con la finalidad de que este ejercicio lo podamos hacer también en casa. Papá, mamá, abuelos tienen libros favoritos, y por supuesto tú debes tener también unos cuantos libros favoritos, como los niños del cuento del árbol de las manzanas tuvieron ese libro como favorito. Caperucita Descolorida es una historia que me acompaña hace muchos años. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque nos habla de una caperucita como la del cuento que conocemos de Perrault, pero esta caperucita no tiene una capa roja como la del cuento, sino que encontró en algún lugar una caperuza vieja. Era una niña muy pobre, vivía en una familia con muchos hermanitos, y
su mamá no tenía para comprarle un abrigo, una caperuza, ella se encontró esa y se la puso. Entonces, igual que la niña del cuento, su mamá la manda a llevar algo a la abuela en el bosque y ella se encuentra no con un lobo, sino con un coyote. Y entonces suceden cosas muy interesantes en el encuentro de la Caperucita Descolorida, que realmente se llama Margarita, con el coyote. Y entonces al final la Caperucita Descolorida, Margarita, logra engañar al coyote que la quiso engañar a ella. Muy inteligente esta Caperucita y se gana una Caperucita Roja en la escuela por ser tan inteligente. Este libro hermoso que vemos acá se llama Un tesoro para compartir y es un cuento maravilloso. Es la historia de un imperio de felinos. Este es el rey Leo Melena Dorada, que tuvo un hijo llamado Leo II, pero este príncipe tuvo algo en particular que sorprendió a sus padres y sorprendió a todos en el reino, y es que el príncipe Leo le salieron alas, algo muy extraño para un león, y entonces con esas alas un día el príncipe empezó a batirla en el palacio sin saber, tratando de descubrir para qué servían, y se fue volando. Como no sabía hacerlo, no tenía entrenamiento de vuelo, pues chocó, llegó muy lejos, pero chocó y fue rescatado por otro rey llamado Ursus de Plata. Y en el reino de Ursus de Plata sí había algo que no tenía Leo en su reino. Había libros, porque su papá, el rey Leo Melena Dorada, gruñía y todo el mundo le obedecía y todos le tenían miedo, pero Leo Melena Dorada no sabía leer, su hijo tampoco. Entonces, al final, el príncipe Leo aprendió a leer y llevó un regalo muy especial de regreso a su reino. Otro libro fascinante para mí es la historia de Bolita. Bolita, una jirafa gorda, que nació gorda y fue la burla, fue el hazmerreír de todo el zoológico, y el ayudante del cuidador, el hijo del cuidador de los animales, Poncho, quiso ayudar a la jirafita, pero se le ocurrieron unas ideas un poco alocadas que no funcionaron y terminaron por complicar las cosas con la jirafa Bolita. Pero al final la jirafa terminó siendo igual de alta, esbelta, elegante como todas las jirafas. Un cuento muy tierno. Y este cuento que... ¿Cuántas veces Nelson ha leído este cuento? 200 o más veces. Es mi cuento. Se llama ¿Dónde está mi tesoro? Y es la historia de un pirata que ha perdido su tesoro. No sabe dónde está y sale a buscarlo por toda la isla, pero termina muy triste y decepcionado, porque aunque encuentra muchas cosas que parecen tesoro, que le ofrecen como tesoros, no encuentra el tesoro más preciado para él. Al final de la historia, el pirata encuentra su tesoro, y es un cuento maravilloso que si lo pueden, estos libros, si lo pueden encontrar, buscarlos por internet, porque creo que a lo mejor ya no están acá en el país, búsquenlo para que lo compartan también. Entonces, la invitación es para que papi, mami, te cuenten de su libro favorito, de un libro que para ellos fue muy significativo cuando fueron niños, y por qué les gustó ese libro en particular. Los abuelos también, si están contigo en casa, o lo puedes llamar por teléfono y preguntarle. Entonces, en casa, los que estamos ahí en cuarentena, se puede hacer un encuentro para compartir
libros favoritos de cada quien. Y de esta manera celebramos en casa el Día Internacional del Libro. Espero que lo disfrutes un paquetón. Y si no tienes un libro favorito, búscalo. Búscalo por donde quiera, porque es importante que tengamos un libro con el que podamos identificarnos, un libro que sea nuestro libro, que sea parte de nosotros mismos, como me pasa a mí con la historia interminable. Un abrazo y que disfrutes mucho con esta actividad de libros favoritos.